Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Miren, sí, vos hablabas, con todo Sí. respeto, de la antigüedad. Mm. Es una ley que tiene casi medio siglo, va a cumplir dentro de poco 50 años, en un mundo donde en 1980 era totalmente distinto. La otra vez yo me puse a ver un video en YouTube cómo era Buenos Aires en 1980. Lo tenía muy fresco porque yo había ingresado a la FACU, la Facultad de Derecho. Pero cuando lo vi me sorprendí, era totalmente distinto. Claro, así medio siglo atrás la gente se vestía distinto, tenía otros modales. Ese era el mundo de una ley penal que se aplica ahora. Un absurdo que considera que un chico, una chica menor de 16 años, no sabe si robar o matar está mal, pero a los 16 puede elegir el presidente de la nación, manejar automotores, hacerse un aborto, si es mujer. Es un absurdo. Pero nosotros proponemos bajar la edad. De hecho, en su momento, cuando salió esa ley, la mayoría era 21 años, la mayoría de edad. Luego se bajó a 18. Nomás si tomás esos 3 años, ya 16 años, que es la edad de imputabilidad actual, pasás a 13 años. Ya solo con eso. Ujú. Pero cambió más que todo esto. Ahora la violencia de los menores delincuentes, sumada a la propia conflictividad de la adolescencia, es cada vez más agresiva, ¿viste? Cada vez lo estamos viendo, que los menores delincuentes son muy agresivos, son crueles. Y entonces lo que tenemos que hacer es primero proteger a la víctima y proteger al mismo menor delincuente, porque muchas veces, además de ser victimario, no lo digo para defenderlo, pero digo para señalar una realidad, son víctimas de un contexto, de un entorno que tiene que ver con la familia, con un montón de carencias, que no son determinantes para el delito, porque si no, millones de chicos sin estudios ni acceso económico a la cultura o pobres serían delincuentes también, y no lo son. Son Ujú. laburantes, como su familia, sus padres, sus tíos. Ujú. O sea, no es una matemática de que son pobres, son delincuentes, o tiene carencias, son delincuentes. No. Que tiene carencias, sí, en todos los Ujú. casos. Ujú. Perdón, con esto cierro. ¿No? Lo que queremos es darle una protección al menor cuando comete un delito y no haciendo mágicamente que baje la edad y ya se soluciona el tema, no. Ni tampoco depositándolo en un instituto de menores, lo que eran reformatorios. No, hay que ver cada caso concreto, porque muchos menores son recuperables. Ujú. Hoy en día, ¿qué pasa con un menor de 16 años que comete un delito grave, un homicidio en situación de robo? ¿Qué pasa con ese adolescente, con ese niño? Nuestra ley es tan absurda, Adriana, Mm. que si comete un delito, un robo o un homicidio, mata a alguien, como el que mató al playero de la estación de servicio de Rosario, ¿viste? Que le pegó un tiro en Ujú. la cabeza. Bueno, Mm. al otro día las bandas de los monos, los narcos, lo estaban buscando para matarlo, lo parece mismo que habían contratado el día anterior. ¿Qué hizo el juez? Cumplió la ley, lo mandó a la casa como si se hubiese portado mal en el colegio. Desde el Ministerio de Seguridad tuvimos que trabajar en el Ministerio con la ministra Bullrich entonces, le tuvimos que dar protección a ese menor, porque lo iban a matar. Entonces, hoy ni se investiga nada y se lo manda al menor a la casa. Lo que proponemos es, cuando hay un menor inimputable, si bajamos la edad a 13 años, los menores de 13 van a ser inimputables, o pueden ser inimputables por cualquier otra causa, tiene que, de todos modos, tener cuidado la justicia, porque va a seguir ese camino delictivo. Y además hay un delito que investigar, no puede cerrarse un expediente, es un absurdo. Ujú. Nosotros consideramos que lo que debe hacerse primordialmente es ver el contexto del menor. Muchos son recuperables, muchos no serán recuperables tampoco, eso es cierto, como Ujú. el chico de 12 años que murió en un tiroteo contra la policía y que los familiares le decían chorrito, publicando en las redes, ¿no? Ujú. Robate el cielo, pasaban videos, publicaban videos cuando consumía cocaína, un chico de 12 años. No parece que ese chico hubiera sido recuperable. Bueno, No. Mm. en esos casos, cuando haya antecedentes de delitos graves o cometan delitos graves contra las personas, con grave violencia física o psicológica, así lo pusimos en el proyecto de ley, que seguramente es el que repetiremos ahora. Ujú. En esos casos, bueno, tendrá internación y debe Ahora, responder. claro, hay Ujú. sectores que quizás están en contra con argumentos como, por ejemplo, ¿dónde va a ir un menor? ¿Dónde va a ir? ¿A una institución? ¿Va a ir preso? ¿Qué se hace con ese menor? Los menores no pueden ir a un lugar donde estén en contacto con adultos, pero a vez proponemos que sean divididos dentro del mismo instituto de acuerdo a su franja etaria, económica, social. En otras palabras, el primario no puede estar con el pie de gata, porque va a ser muy difícil recuperarlo poniéndolo al lado de alguien que ya tiene robos, homicidios. El problema
de la sobrepoblación no se da en la ciudad autónoma de Buenos Aires, se da en algunos distritos, un poco en Córdoba, un poco en Santa Fe, sí en la provincia de Buenos Aires, pero también lo tiene con los adultos. La provincia de Buenos Aires no destina su presupuesto para seguridad de acuerdo a la magnitud del problema de inseguridad que tiene. Tiene el 80% de los delitos y tiene la mayoría de los delitos cometidos por menores de edad. Pero desde el gobierno, mejor dicho, desde el Congreso de la Nación, no se puede legislar para la provincia, porque cada provincia tiene su propio ministro de Justicia, su propia policía, sus propias cárceles, y aplica la ley procesal, es el libro que dice cómo se hacen los juicios. Nosotros le miramos el Código Penal que dice qué es delito, cómo se averigua si un hecho es delito, no es el libro que se llama Código Procesal, y eso es de cada provincia. Entonces lo tiene que hacer cada provincia. Nosotros le damos la herramienta para que en toda la nación se pueda adecuar una ley que hoy no le da alternativa a la prisión. Hoy es prisión o a la casa, no hay alternativa. Nosotros lo que hacemos con este texto es, mira, hasta 6 años el juez puede no darle prisión. Tiene que ver el contexto, tiene que poner un supervisor, que es un funcionario nuevo. Antes existía el supervisor, ¿eh? Yo que soy veterano, tengo más de 40 años abogado y 64 de edad. Una pena de hasta 6 años, dice. Uy, se nos cortó de nuevo, me parece, ¿eh? Soto, ¿nos escucha usted? Bueno, creo que se nos cortó otra vez. Sí, Ahí se sí cortó. se escuchó el tono. Claro, porque él dijo hasta 6 años, me parece que está refiriendo a que los que sean encontrados culpables por delitos que tienen una condena de hasta 6 años no van presos, sino que se les aplica sanciones o se les monitorea de distintas formas o tienen que hacer algún trabajo para, o sea, los delitos que son con penas de hasta 6 años. En el Perfecto. proyecto original que habían un homicidio. Claro, no, por supuesto, esos son delitos graves que tienen una pena mucho más alta. En el proyecto original que habían mandado al Congreso, que no sé si van a repetir, según dijo él mismo, planteaban un máximo de 20 años de prisión para los menores. Ahí ya está, me parece en línea. Sí, Sí, estoy. nos estaba diciendo. Sí, bueno, entonces no es que consideramos que por bajar la edad de punibilidad se va a solucionar mágicamente el problema. No, hay que ver qué se hace con el menor que delinque. Incluso, como te dije, con el menor inimputable, porque tenga menos de 13 años o porque fuera inimputable por cualquier causa, y ver qué se hace también con el menor que está en prisión para recuperar a los recuperables y para resguardar a la víctima de los que no son recuperables, ¿no? Entonces va a tener un sistema más flexible que los adultos, no es el mismo sistema que el juzgamiento de los adultos, de los menores, contemplando el caso determinado. O sea, va a tener más flexibilizaciones para cumplir alternativas a la prisión. En realidad es internación, pero es un eufemismo, es una prisión. Y también para las salidas. Mira, uno de los primeros artículos que va a tener la ley son los derechos de los imputados, de los chicos detenidos, o los chicos, mejor dicho, acusados, porque en la ley actual vigente ni siquiera tienen derecho a designar defensor. Los jueces le dieron ese derecho, pero la ley vigente no lo considera, no pueden designar defensor. Le damos todos los derechos que corresponden a cualquier imputado e inmediatamente después se aseguran los derechos de la víctima, para que sea escuchada, para que participe en el cumplimiento de estas medidas y que lo conozca al menor y diga, mira, no está cumpliéndolo, está volviendo a consumir, lo que fuere. Esto es un trabajo que hay que hacer a partir de ahora porque esto se soluciona con educación, con un cambio del país, pero eso son medidas que va a llevar varias generaciones. Claro. Y mientras tanto hay que actuar ahora. No está caro, ¿eh? Empezar por algún lugar. Porque si Claro. no, siempre se va postergando, no, porque es algo muy delicado, es muy sensible, se va postergando, pasan los años y seguimos cada tanto hablando de esta cuestión y de cambios que no aparecen. También pensaba cuál es el mensaje que tiene hoy un chico de 12, de 14 años, que sabe que no va a tener que cumplir ninguna pena. Y las mafias que los contratan por eso. Que los usan. Claro. ¿No? En el Código Penal, que es la ley que establece todos los delitos, que no es la ley de menores, esto es aparte, se establece un agravante, y nosotros estamos aumentando las penas por esto a todos los que usan a los menores para delinquir, porque saben que es inimputable, y ellos lo saben también, eso exacerba, aumenta su crueldad, porque saben que no le va a pasar nada. Esto es terrible, esto tiene consecuencias catastróficas, porque hace que una vez que roba más, y una vez que mata, y ya pasó esa barrera, sigue matando. Mira, si alguien tuvo una mascota y se le murió el perro, no que lo mató, se le murió el perro,
sabe, un gatito, el terrible dolor que eso significa. En cambio, cuando empieza a este camino, empieza a haber un desapego, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? No es así lineal, es más complejo, pero una vez que pasa todo esto, es muy difícil recuperarlo. Por eso hay que trabajar con prevención y en la etapa temprana con medidas alternativas a la prisión o con cumplimiento de prisión, porque si tenés responsabilidad para saber que lo que haces es malo, porque robar está mal y matar está mal, y tenés que tener una responsabilidad, no puede ser que sea gratis. Soto, Jazmín Muliorini lo saluda. Sin dudas, crímenes como el que esta semana hemos charlado de Jeremías Monzón, un chico de 15 años donde lo matan otros menores, son tremendos. Pero ¿se sabe en las estadísticas o está medido qué porcentaje de los delitos son cometidos por menores? Hay unas cifras, pero no son completas. Y hay otras que son cifras negras, es decir, no tenemos las cifras de los menores inimputables, o sea, es decir, menores de 16 años. Sí tenemos algunas cifras que recopilamos de la Justicia Nacional de Instrucción, o sea, en Capital, y en Provincia de Buenos Aires, lo que está publicado, y algunos no publican nada, o te lo dan parcialmente en las provincias. Cada vez hay más delitos graves cometidos por menores de 16 años, inclusive de 12 años y menos, incluso en Capital, menos en Capital, pero los hay, y en provincia cada vez más. Pero en esos casos, como no se judicializa, sino que, como te dije, se le manda a la casa, Jazmín, como si se hubiera puesto en el colegio, no hay una estadística como en un proceso judicial. Claro. Entonces, lo que sí advertimos, ¿cómo lo advertimos? Y por detenciones, por averiguaciones de hechos, por publicaciones, por hechos de muerte, que esos son difíciles de que nos salgan a la luz, es cada vez mayor, cada vez más alto. Es un tema en el mundo, pero acá, con el descontrol de una falta de una legislación que lo cubra, sabiendo que no pasa nada, un chico de 16 años sabe muy bien lo que hace, y de 12 también. En cuanto a las estadísticas, ¿se sabe a qué edad empiezan a delinquir y la incidencia de la droga, ¿no? en esto? Lamentablemente es cada vez mayor. Mira, hay países organizados, podemos coincidir o no con Gran Bretaña, pero es un país organizado y penaliza a los menores desde los 9 años. Lo mismo Suiza y muchos países de Sudamérica y varios estados de Estados Unidos. Porque hay cada vez un mayor grado de delincuencia de menores de 12 años. No hay una edad que podamos tomar como promedio, pero cada vez se ven más utilizaciones de soldaditos en el Paco y en la droga de menores de 12 años. Esto ya se empezó a ver cuando en la Colombia de Escobar reclutaban a chicos para hacerlos menos visibles para la brigada de investigación. Porque no sospechaban de los chicos, ¿viste? Que estaban en un barrio carenciado, como puede ser una villa de acá. Y eran soldaditos, y le pagaban con droga. Y acá también pasa lo mismo. Entonces, cada vez es más temprano. En realidad, la ley penal en Argentina debería ser de menos de 13 años. Pero bueno, estamos en una necesidad de contar con los votos. Es diferente la situación ahora que la del año pasado. Teníamos la minoría más grande después de la recuperación de la democracia en el 83. ¿Verdad? Estamos en mejor representación, pero nos hace falta los votos y difícilmente tengamos votos para menos de 13 años. Igual, lo importante para es 14 empezar sí. a cambiar esta ley. ¿Cómo? ¿Para 14 sí? No, yo creo que para 13 los tenemos, para 14 seguro, pero para 13 también. Pero más allá de los 13 y 14, que no es un dato menor, no es poco esa franja etaria, no es poco, lo importante es cambiar este sistema tan vetusto, es avanzar. Tenemos tantos, mirá, como si tuvieras una taza con un montón de nido de avispas. No podés golpearla toda junta porque no podés hacer todas las avispas juntas. Actualizarse. Ir por partes, claro. Bueno, cambiamos esta ley, después la mejoramos, después también podríamos pensar en responsabilizar a los padres por haber generado hijos o menores delincuentes. A ver, actualizarse, pensaba, a los 10 años un niño puede decidir un tratamiento con hormonas para cambiar de sexo. Exacto, sí. Eso no existía hace tanto tiempo. Digamos, hay cosas que sí fueron cambiando. Creo que también debería debatirse y ver de qué manera se puede cambiar. Exacto, mira, Jazmín, inclusive en la ley de menores y en el Código Civil se establece la posibilidad de la designación de un defensor por un menor. Bueno, un nene de 9 años puede designar un defensor.
en una causa civil por una cuestión de tenencia o de debate de divorcio de los padres. Y esto existe, ¿eh? ¿Cómo puede ser? Se da ese reconocimiento al menor y se dice, no, mirá, no sabes si robar o matar está mal. Los estudios que hemos analizado y se hicieron en Gran Bretaña respecto de la edad de responsabilidad, para saber lo que es delito, o sea, lo que está mal y lo que está bien, es con certeza a partir de los 9 años. Entonces, si vos me decís de qué edad saben, y desde antes de los 9, pero con certeza desde los 9 años. Los 12 claramente saben lo que está bien y lo que está mal. Soto, yo le quería consultar, porque me acuerdo que en el debate, en comisiones, algunos incluso que se oponían y algunos que no, pero que les preocupaba este tema, planteaban el tema de los fondos, ¿no? Para crear centros suficientes, si es que los iba a haber, como algunas provincias planteaban el tema de los recursos. ¿Eso va a estar garantizado para que pueda entrar en vigencia si se aprueba rápidamente? Sí, es verdad que se debatió respecto a los recursos, pero nosotros lo aclaramos, porque en realidad hay un tema para aclarar a la gente que nuestro sistema democrático, el sistema federal, es medio particular el de Argentina, porque no es unitario ni es totalmente federal como Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, las provincias tienen todas las facultades, le delegaron a la nación algunas facultades, como dictar el código penal, lo que llamamos códigos de fondo. Los códigos de forma, lo que te dije antes, el libro que dice cómo se hacen los juicios penales, civiles, comerciales, son de la provincia. Y acá viene el tema del presupuesto. Nosotros cuando ponemos el supervisor, es para la justicia nacional. Las provincias van a tener que decirlo cada provincia, no podemos legislar para la provincia. Entonces, nosotros les damos esa herramienta. Ellos van a tener que determinar con su presupuesto y su legislación si lo aplican o no. Para la nación, el presupuesto está totalmente cubierto. Porque con el presupuesto del Ministerio de Justicia, que es el que va a asignar a los supervisores, está completo. Ya está, no hace falta aumentar el presupuesto. Se cubre con eso. Eso lo presentamos en la Comisión de Presupuesto y tuvimos dictamen. Antes de tener dictamen, los legisladores nos pidieron que explicáramos esto del presupuesto. Lo explicamos con números, con todo un desarrollo, tardamos un montón hasta que entendieron esto y dijeron, está bien, ok, y firmaron y dieron el dictamen, aprobándolo, trataron en el Congreso, pero después nunca lo quisieron tratar, es lo que dijiste vos antes, es decir, hablaron, pero nunca lo quisieron tratar. Pero la cuestión del presupuesto no afecta a las provincias. Soto, gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, muchísimas gracias, les mando un abrazo. Fernando Soto, abogado